Muy buenas tardes, queridos amigos del Instituto Cervantes de Palermo, en esta jornada de honor que empezamos la Semana Cervantina en este 2022, pues con una de las figuras del hispanismo pues, más importantes, no solo de Italia, sino de todo el mundo. Tenemos el honor de contar con la presencia de Aldo Rufinato, profesor emérito de literatura española en el Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Turín, especialista en literatura medieval, del Renacimiento y de la época barroca, y entre sus obras de la filología y lingüística medieval más importante de estos últimos 40 o 50 años, y de la crítica semiológica, de los textos de la Edad de Oro y de la literatura comparada hispano-italiano. Es el presidente honorífico de la Asociación Internacional de Hispanistas, miembro honorario de la Asociación de los Hispanistas Italianos, miembro de honor del Instituto Universitario Europeo de la Corte de Giudice, miembro nacional de la Academia delle Scienze di Torino, y pues un larguísimo etcétera. Destacaré que ha sido condecorado con la encomienda de la Orden de Isabel la Católica, una de las órdenes más importantes que hay de España a los españoles y a las personas como él, hispanista de pro, que hace tanto por nuestra cultura y nuestra literatura. Entre sus libros hay numerosísimos estudios fundamentales para el conocimiento de la literatura española, y hoy vamos a entrar en estos diálogos cervantinos desde la intertextualidad, en una obra de madurez importante que está recientemente publicada, y con otro gran hispanista más joven, pero con una trayectoria impecable, es Guillermo Carrascón, profesor titular de Lengua y Traducción Española en el Departamento de Letras y Filosofía de la Universidad de Turín, donde dirige y coordina la revista online Artifara, de la que también es artífice de alguna forma, ¿verdad, Aldo? Y una de las primeras revistas electrónicas, además de acceso libre, de estudios hispánicos, y después de las publicaciones de anejos de Artifara. Su investigación se centra sobre el teatro del siglo de oro, con incursiones en el campo también del teatro, de la narrativa y de la poesía española contemporánea. Es una persona que ha trabajado también en todas esas relaciones entre las literaturas española e italiana de una forma rigurosa, con un extensísimo bibliografía que no voy a... Les recomiendo que lo vean ustedes, porque si no aburro, y eso es lo que venimos es a escuchar a estos dos sabios de dos generaciones que se complementan también, y que va a ser seguramente una delicia escuchar en una especie de diálogo renacentista en el siglo XXI a través de un canal como es esta conexión en línea. Gracias a los dos, queridos amigos, por estar con nosotros, y a todos ustedes. Tenemos la presencia de otra de las grandes hispanistas, en este caso de Portugal, María Fernanda de Abreu, que desde Lisboa nos acompañan, jóvenes generaciones como Carlo Basso, José Luis Castañaga, en fin, María Álvarez Villar desde Vigo, y un largo etcétera que no me voy a poner aquí a enumerar, pero que ya os he ido saludando fuera de grabación. Cuando queráis, la palabra es vuestra. Gracias.
Vale, creo que puedo tomar yo la palabra y en primer lugar agradecer como siempre a Beatriz su espléndida presentación, sobre todo amable y cariñosa. Y lo que puedo decirte yo es que es un placer escucharte a ti. Y espero que el mismo placer puedan tener nuestros oyentes hoy, que veo que no son muchos porque en realidad estamos en un puente muy importante y justamente la gente está de vacaciones y no le importa mucho. Pues de todas formas aquí estamos y digamos, si no mayoría, por lo menos valientes, eso sin duda ninguna. Pues el título de la conferencia, el título de esta charla sería Diálogos cervantinos desde la intertextualidad. Tengo que explicar que este título se relaciona con un libro de Aldo Rufinato que pueden ver en la pantalla, que sin embargo no ha salido todavía. Se trata de un libro que hubiera debido salir en la colección Cervantes de Lesial Pigmalión, dirigida por José Manuel Lucía Mejías, a finales de 2020. Después se postergó para el 2021 y finalmente se ha postergado para el 2022. Yo estaba convencido de que en el mes de abril hubiera salido, pero a última hora se me comunicó que hay un retraso todavía debido a las cuestiones que bien sabemos, el COVID, etcétera, etcétera, y que por consiguiente aún no estará en prensa hasta me dijeron y creo, me aseguraron, hasta el mes de octubre. Sin embargo, yo le había prometido a Beatriz que sí, que hablaría de este libro en la ocasión de la jornada cervantina del Instituto Cervantes de Palermo. Y tengo que mantener la promesa, aunque, bien, no estamos hablando de un cuerpo presente, pero estamos hablando de un cuerpo ausente, el cual cuerpo quiere, sin embargo, presentarse como algo que pueda de alguna manera suscitar algún interés en los que amablemente nos están escuchando. El libro sobre el que hablaremos, y que no puede consultarse todavía, por supuesto, se titula Diálogos cervantinos desde la intertextualidad. Allí tiene un esbozo de lo que debería ser la cubierta. Efectivamente, la imagen que yo he elegido desde hace tiempo es esta. El libro tendrá un prólogo de Carlos Alvar y bueno, su configuración la veremos dentro de poco. Lo que yo quiero en este momento explicar, porque ya se notará que toda nuestra intervención quiere tener más que un mensaje renacentista, un mensaje didascálico y centrarse principalmente en lo que es la tarea del crítico y en la que debería ser la tarea del crítico cervantino en particular. Intertextualidad. Pues, ¿quieres, por favor, poner la otra slide, Guillermo? Eccoci qua. ¿Qué es la intertextualidad? Diálogo cervantino desde la intertextualidad. La intertextualidad, como pueden ver, es la relación que un texto oral o escrito mantiene con otros textos, ya sean contemporáneos o anteriores. El conjunto de textos con los que se vincula explícita o implícitamente un texto constituye un tipo especial de contexto, intertextualidad, que influye tanto en la producción como en la comprensión del discurso.
La implicación más importante que tiene la intertextualidad es que ningún texto es original o único, ninguno. Tal vez la única excepción sea la Biblia, sino que a menudo descansa sobre otros para revelar su estructura y su significado. ¿A qué se debe el concepto de intertextualidad? El germen, y no la definición, el germen, se debe a Mikhail Bakhtin. Que habló primeramente de las distintas voces que podían percibirse y que en efecto engendraba un texto narrativo. El concepto muy conocido de polifonía o polinodia. Este concepto llegó a la Europa occidental en pleno triunfo del estructuralismo y fue divulgado en nuestro ambiente por algunos pensadores búlgaros de finales de los años 60. Me refiero de manera especial a Todorov, a Tsvetan Todorov y a Yulia Kristeva, la cual creo que fue la primera en utilizar el término de intertextualidad en el año de 1969. Volviendo a Bakhtin, y hablando de lo que entiende él por intertextualidad, Bakhtin reflexiona sobre el carácter dialógico que tiene todo discurso. Los discursos, textos y géneros literarios dialogan entre sí. El dialogismo de Bakhtin, es decir. Y todo emisor ha sido antes receptor de otros muchos textos que tiene en su memoria en el momento de producir el suyo. De modo que este último se funda en otros textos anteriores con los cuales se conecta. Con ellos establece un diálogo. De aquí el concepto de plurivocidad o polifonía. Por lo que en un discurso no se deja oír únicamente la voz del emisor, sino que convive una pluralidad de voces superpuestas que entablan un diálogo entre sí y de tal forma que los enunciados dependen unos de otros. Con estas definiciones creo que podemos observar lo que voy a presentar a continuación en otra diapositiva, que es la representación esquemática de la intertextualidad en la elaboración, llamémoslo así, cervantina. Como pueden ver, esta tabla quiere representar las relaciones dialógicas desplegadas por la ficción cervantina, que aparece aquí en el lado izquierdo, y pretende evidenciar el horizonte intertextual de sus narraciones, un horizonte que abarca textos de naturaleza y procedencia distintas. Textos que pueden colocarse al lado o alrededor del texto de llegada, y en este caso son adyacentes, o bien pueden situarse debajo de este texto. Y en este caso son textos subyacentes, lo que pueden ver en el margen derecho.
Las relaciones intertextuales, que son las que justamente en el medio determinan la intertextualidad, se dividen a su vez en relaciones externas, y estas son lo que llamamos efectivamente intertexto, o pueden ser internas adyacentes, y en este caso hablaremos de intratexto, o pueden ser internas subyacentes, y en este caso hablaremos de infratexto. Lógicamente el prefijo infra significa debajo de, ¿no? Lógicamente, por lo que se refiere a la naturaleza de los textos de partida, que son los de la extrema derecha, ustedes pueden ver que por lo que se refiere al intertexto, ellos pueden ser colectivos, y en este caso serían como cuentos, leyendas, mitos, todo lo que pertenece al discurso en general, y aquí se coloca también la interdiscursividad, o bien pueden ser individuales, y en este caso la relación dialógica se hace entre obras de otros, lógicamente la ficción cervantina, y obras de otros autores que no son Cervantes. Al intratexto, en cambio, pertenecen las relaciones que se hacen entre partes de una obra del mismo autor, y en este caso tendremos una relación intratextual interna. Un ejemplo sintomático lo ofrece Cervantes con el Segundo Quijote, que se relaciona intratextualmente con el primer Quijote. Son relaciones internas con obras del mismo autor, o bien pueden ser externas, o sea, siempre la ficción cervantina, con otras obras del mismo Cervantes, como por ejemplo una relación dialógica que puede establecerse entre la novela ejemplar del licenciado Vidriera, y sobre la base de la locura, con el Quijote, con la locura de Don Quijote, por ejemplo. Esta es una típica relación dialógica intratextual externa. La otra posible relación intertextual es la infratextual, que es la más profunda y la más difícil de percibir, como veremos más adelante, la que también tiene dos posibilidades de manifestación. Puede ser patente, y en este caso el texto subyacente a la ficción cervantina, lógicamente, está conservado. Un ejemplo lo ofrece Cervantes con dos novelas ejemplares. El Rinconete y Cortadillo y El celoso extremeño. Dos novelas ejemplares que escribió alrededor de los años, en los primeros años del siglo XVII, antes de 1605, de todas formas, y que volvió a escribir, que reescribió en 1613, en ocasión de la publicación de las novelas ejemplares. Claramente, con respecto al texto que tenemos en las novelas ejemplares, las antiguas versiones funcionan como un texto subyacente, lógicamente patente, claro, porque nos ha llegado. En otros casos, este texto subyacente no nos ha llegado, ha desaparecido, puede haber desaparecido. Y cuando ocurre esto, ¿qué se hace? Pues o dejarlo todo, o bien intentar percibir como se puede decir, las huellas que este texto desaparecido ha dejado en el texto de llegada.
En este caso, pues, hablaremos de texto subyacente, desaparecido, oculto, y el diálogo consiguiente será entre un texto, entre la ficción cervantina presente y una ficción y algo y un texto oculto que no nos ha llegado, que no conocemos, pero que ha dejado claramente sus huellas en el texto de llegada. Dicho esto, perdonen si me he detenido un ratito más en estas cuestiones teóricas, porque todo el libro del que estamos hablando, mis diálogos cervantinos, todos los trabajos aquí en él reunidos se acomodan todos con el canon hermenéutico y heurístico también, porque lo veremos más adelante, de la intertextualidad. Este trabajo, pues, toma en consideración las relaciones dialógicas que algunos textos cervantinos mantienen con otros textos o fragmentos de textos emitidos por otros escritores o por el mismo autor en dos momentos distintos de su actividad, y se trata de un conjunto de referencias textuales o discursivas que un autor tan polifacético y tan genial como Miguel de Cervantes sabe dominar con suma maestría, integrándola en sus creaciones de manera que puedan gozar de nuevos espacios funcionales y ponerse al servicio de su actividad literaria y narrativa. Y ahora, si me permite, voy a hablar de lo que debería ser una de las principales tareas del crítico que actúa en el ámbito concreto, específico de los textos cervantinos. Si por favor me pones la slide número 4, esa. Allí se lee que una de las tareas principales del crítico, comprometido en el análisis y la interpretación del texto cervantino, radica en poner al descubierto todos o por lo menos los más significativos elementos del diálogo intertextual en sus distintas manifestaciones, intra e intratextuales, para llegar a divisar con conocimiento de causa las reglas del juego narrativo ideado por el autor. Ahora bien, este es un juego que puede, o mejor sería decir debe, en el que debe participar con todo derecho el lector, o por mejor decir, el lector implícito o receptor interno, cuyo horizonte de expectativas corresponde institucionalmente al horizonte dibujado por el emisor. Se trata del lector que de alguna manera se presupone en el texto. Es decir, se trata de una entidad interlocutoria abstracta a la que el autor confía, consciente o inconscientemente, la responsabilidad de rellenar las ausencias, de rellenar los vacíos, los blancos, las lagunas o las indeterminaciones del texto, en virtud de un implícito principio de cooperación entre y avant la letra. A este lector ideal debería acercarse, en la medida de lo humanamente posible, la figura del crítico. Paralelamente, todo lo relacionado con el diálogo intertextual puede considerarse como una situación comunicativa abstracta que se realiza en un nivel interno al texto, entre un emisor
destinador, autor implícito, narrador, y un receptor, destinatario, lector implícito, narratario, que sabe captar lo que no aparece en el texto de manera explícita o descubrir aquellas técnicas de narración o escritura que exigen una determinada forma de descodificación, la ironía, por ejemplo. Se abre de tal forma una modalidad de interacción entre el autor y el lector basada principalmente en el vigor dialéctico que puede desprenderse de las condiciones de referencias producidas por el texto en sus distintas configuraciones. Por esta razón, y respaldado por el conocimiento de que el texto literario y o narrativo suele proporcionar al receptor los elementos necesarios para poder ser constituido y entendido, he decidido orientar mis nuevas investigaciones cervantinas hacia el dominio de la intertextualidad. Un dominio que ahora nos ilustrará con su gran maestría y amablemente Guillermo Carrascón, al que dejo con sumo placer la palabra. Bueno, pues espero que, muchas gracias Aldo, espero que me oigáis con este sistema. Yo antes de entrar en el dominio, bueno, hay dos cosas, ¿no?, que nos reúnen aquí hoy. Una es la intertextualidad, efectivamente, la otra es el diálogo. Y bueno, ya ha pasado mucho tiempo, quería solo, más que presentar a Aldo, que no necesita ninguna presentación y le ha presentado muy bien Beatriz, ¿verdad? Presentarme a mí, que sí necesito una presentación porque no me conoce casi nadie y que en realidad estoy aquí pues porque hace una cantidad de años tal, que es mejor no decirla, que estoy dialogando con Aldo. O sea que en realidad lo que estamos haciendo aquí, si me veis que miro para arriba es porque tengo dos pantallas y la una está más alta que la otra. Lo que estamos haciendo aquí hoy es un episodio público de un diálogo continuo e infinito, ¿verdad, Aldo? Un diálogo continuo e infinito entre Aldo Rufinato y Guillermo Carrascón, y que no sé si tiene también algo de intertextualidad, pero bueno, es un diálogo que empezó hace muchos años, como os digo, y que además empezó a través de los textos, porque antes de que yo conociese a Aldo en persona, evidentemente pues conocía a sus obras, ¿no? Por sus obras los conoceréis, dice el Evangelio. Así que, pues siendo yo un estudiante, ¿verdad? Me encontré con un libro de Aldo que aquí tengo, bueno, lo veis en imagen especular, no sé cómo se cambia esto, ¿no? Pero os daréis cuenta de que no es una encuadernación normal de este libro, ¿no? Se trata de Le funzioni variabili in una catena teatrale, un libro de 1971, si no me equivoco, que fue el que a mí me descubrió a Aldo Rufinato y me descubrió lo que acabamos de ver, es decir, la capacidad de aplicar con un rigor metodológico extraordinario una teoría de la literatura muy sólida, una serie de conceptos de teoría de la literatura muy sólida, a iluminar unos textos, es decir, verdaderamente a explicar los textos, no usar los textos para corroborar que la teoría de la literatura funciona, que es lo que la mayor parte de la gente que usa teoría de la literatura y no entra directamente, como se dice en italiano, a capofitto, ¿verdad?, en el texto, sino que usan una especie de armazón metodológica, una estructura teórica. La mayor parte de los críticos que hacen esto usan el texto como justificación de la teoría y no, en realidad la teoría tiene que ser un instrumento para entender mejor los textos, ¿no? Y yo descubrí a Aldo Rufinato porque lo hacía de una forma magistral en este librito que tengo aquí, que es un libro muy curioso porque, claro, estamos en 1989 quizá en Estados Unidos. Yo, bueno, pues no había forma de comprar en Estados Unidos un libro que se había publicado bastantes años antes en Italia, entonces me lo fotocopié, todo esto son fotocopias.
son fotocopias del libro de la biblioteca y me las encuaderné en esta bonita encuadernación que veis aquí, ¿no? Y lo tengo desde entonces, claro, desde 1989, por ahí, que lo encontré en la biblioteca. Pero para mí fue un descubrimiento verdaderamente que se pudiese usar la teoría de esa forma y que diese tan buen fruto. Claro, lo que yo no sabía es que no lo podía hacer cualquiera, lo podían hacer algunas personas que tienen el don de hacer esto, como Aldo Rufinato, ¿no? Y bueno, pues a través de... Yo no quiero pararme demasiado en su recorrido de cervantista, que es pues una de las facetas más destacadas, si es que se debe destacar alguna faceta de su labor como hispanista, pero sí que hay dos libros que me parece que es interesante porque son dos libros que a lo mejor, bueno, están bastante, sobre todo uno de ellos, bastante conocido. Este quizá no es tan conocido, este librito que se ve siempre al contrario, que es La Galaxia Quijote, ¿no? Pues es una de las primeras publicaciones en forma de volumen de Aldo, un libro verdaderamente, una monografía, In margine ai mondi possibili dell'ingegnoso Hidalgo, ¿verdad? Se titula La Galaxia Quijote. Y es, bueno, pues lo que en Italia modestamente muchas veces se considera una dispensa de un curso, pero es un libro importantísimo sobre el Quijote, verdaderamente. Es un libro que, de nuevo, aplica una serie de metodologías teóricas en la medida justa y necesaria, es decir, sin rebasar lo que son las exigencias de la lectura del texto, pero que da una dimensión siendo una dispensa de lo que es Aldo Rufinato. Es decir, que no es solo un hispanista muy importante, que lo es, y un maestro, pero es que es un maestro porque es un profesor, o sea, es verdaderamente un maestro, es un señor que se sienta en un aula con, según las épocas, 50, 100, 35 o 10 alumnos delante y consigue transmitirles lo que debe transmitir un maestro, que es el amor por la materia, ¿no? Sustancialmente, el amor por la literatura española en este caso, y en este caso por Cervantes en particular. Otro libro que me parece significativo de su trayectoria hispanista también, porque representa de alguna forma otra faceta muy importante, pues es la traducción, siempre al revés, aquí en esta imagen especular, del Persiles, que apareció ya también el siglo pasado, ya casi todo el siglo pasado, 1996, en Marsilio, que es una traducción excelente y que representa pues el traductor como autor oculto, ¿no? Autor escondido. Es esa figura del erudito que se acerca al texto y es el que mejor lo entiende, porque al fin y al cabo el traductor es el lector privilegiado de un texto, es el que ha hecho la lectura tan perfecta y tan total que vuelve a escribir el texto, ¿no? Sustancialmente, vuelve a escribir en otra lengua, pero vuelve a escribir el texto. Y si esa operación de reescritura del texto, que lo convierte de alguna forma en autor del texto, es una operación lograda, es una operación que lleva a un buen fin, pues la verdad es que es bastante notable, pero al mismo tiempo el traductor queda siempre en la sombra, porque el Persiles en italiano, en francés, en español o en checoslovaco, ¿verdad? Pues sigue siendo de Cervantes. El traductor es ese mediador oculto, ¿no? Y entonces es de alguna forma un emblema de esa figura del erudito que media, ¿no? Que es sobre la que me gustaría llevar a cabo llevar a su fin la conversación de hoy, el diálogo de hoy, ¿no? Yo, para no detenerme demasiado, he hecho una especie de índice, una especie de diapositiva que repetiré muchas veces para que os podáis guiar en la lectura de este libro, ¿no? Porque claro, pues nadie tiene el libro, nadie ha podido leer el libro porque el libro no ha salido y entonces me parecía importante que pudiésemos tener esta especie de guía. Como veis, son estos 5 capítulos sustancialmente, ¿no? Y lo que voy a hacer es, bueno, pues un pequeño comentario sobre cada uno de estos capítulos, algunos comentarios sobre cada uno de estos capítulos y algunas preguntas que se me ocurren al hilo de la lectura de estos capítulos que pueden ser interesantes para el público en general y no solo para un público de especialistas, ¿no? En Cervantes. Preguntas que le voy a dirigir a Aldo, evidentemente, y que espero que Aldo tenga la bondad de contestarme.
o de contestarnos a todos nosotros, ¿no? O sea que en realidad yo aquí estoy jugando el juego de un lector privilegiado, pero de una forma muy tonta y muy simple. Soy un lector privilegiado porque no porque sea el lector implícito o porque Aldo me quiera más, sino porque soy el único que ha podido leer este libro por el momento, ¿no? O uno de los pocos que han podido leer este libro, puesto que el libro todavía no se ha publicado, y bien que lo sentimos, ¿no? Verdaderamente. Como veis, pues todo el libro, porque estos títulos en mayúsculas que veis aquí son los títulos de los capítulos que el autor les ha dado, excepto esta cursiva con la que he subrayado una palabra que he introducido yo, pero en realidad es una palabra redundante. El título de Aldo es este, continuo infinito, ¿verdad? Estos son los títulos de los capítulos, y cada capítulo se refiere a una forma de diálogo que se plantea, ¿no?, entre los textos de Cervantes, entre ellos o con otros textos, ¿no? Y efectivamente lo que mantiene junto, lo que le da cohesión, una cohesión extraordinaria y una particular validez a este recorrido por los textos cervantinos, pues es ese rigor metodológico de presentar cada uno de los capítulos como en la forma de un diálogo intertextual, verdaderamente, que se lleva a su profundidad. Es decir, que, claro, el diálogo intertextual, a fin de cuentas, no deja de ser una metáfora hermenéutica, una metáfora crítica, ¿verdad? No hay diálogo, porque es un diálogo entre sordos, si se quiere, ¿no? Pero bueno, a esto llegaremos más adelante, quizá, o quizá no, a lo mejor. En cualquier caso, está claro que hay emisiones de mensajes, ¿no? Lo que hay son emisiones de mensajes y respuestas a las emisiones de los mensajes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en realidad, como bien acaba de decir Aldo, ¿no?, pues en literatura nada se crea ni se destruye. La materia literaria no se crea ni se destruye, solo se transforma pasando de un autor a otro, ¿verdad? Es como la ley de la conservación, las leyes de la termodinámica, ya no me acuerdo cuál es porque yo soy de letras, no soy de ciencias, claro. El principio fundamental de la termodinámica, una cosa así, ¿no? Debe ser una cosa de esas. Luego hablaremos de otras cosas por el estilo. El primer capítulo. Bueno, el primer capítulo, pues en realidad, como veis, son las relaciones entre los textos del mismo autor. Entonces, yo he añadido una postilla aquí, una postilla en rojo, de la que me asumo toda la responsabilidad, ¿verdad? La generación de la diégesis en la metaficción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se plantea Aldo en este primer capítulo? Simplemente se plantea el paso de la primera parte del Quijote a la segunda parte del Quijote. Claro, lo hace con una erudición histórica que también es notable, ¿no? Pero probablemente para el lector general o para el lector aprendiz, porque también es un libro que puede estar muy bien para los estudiantes universitarios que están estudiando a Cervantes, efectivamente, pues hace falta un contexto de la situación, ¿no? Y bueno, pues también esto está en el trazado de Aldo, que efectivamente consigue llevar a cabo una lectura completamente, casi diría estructuralista, porque en tiempos se leía el texto completamente aislado, ¿no? En los tiempos del estructuralismo, una lectura inmanentista del texto, una lectura, solo el texto por sí mismo debe ser todo lo que se justifique a sí mismo. Pero en realidad sabemos que no es así, y Aldo es mucho más ecléctico que llevar a ese grado de exageración una aplicación de un principio metodológico, ¿no? Esa transición del primero al segundo Quijote, él la describe magistralmente en función de ese diálogo intertextual entre el primer y el segundo Quijote, que se basa simplemente en la adquisición, en el segundo Quijote, de la conciencia por parte de los personajes de su condición de personajes, sustancialmente. Sobre la que después además se podrían hacer todas las metáforas que se quisiesen, porque en realidad la adquisición de la conciencia de lo que se es lo que nos da la clave en cada momento para seguir siendo, ¿no? Y esto es lo que le sucede también a Cervantes cuando escribe Don Quijote, que se está quedando atascado verdaderamente, ¿no? El primer Quijote ha dado de juego todo lo que podía dar de juego esa fórmula de
el loco que imagina cosas, ¿no? Y que ve el mundo de una forma que el mundo verdaderamente no es y actúa de consecuencia con su modelo del mundo, ¿no? Pero en realidad ese loco también somos todos nosotros, porque en realidad no conocemos el mundo, nos lo imaginamos, ¿no? Y por eso el Quijote sigue teniendo su validez. Nos imaginamos el mundo y actuamos más o menos estúpidamente como Don Quijote en función de la imagen que del mundo nos hemos hecho, ¿verdad? Pero bueno, yo me voy por las ramas. Para no irme por las ramas, ¿verdad? Pues voy a leer una cosa que había escrito, me parecía interesante en este sentido, ¿verdad? ¿Qué hora tenemos? No, no sé si voy a leer porque se está haciendo muy tarde. Sí. No me da tiempo de leer todas estas cosas. Bueno, entonces, os habéis hecho una idea del contenido del primer capítulo. El contenido del primer capítulo es sobre esa forma, ese pasaje de Don Quijote que se enfrenta consigo mismo en una especie de espejo deformante que es él mismo visto como personaje por los demás. Y esto es lo que al final le lleva, en un cierto sentido, esas sacudidas que a Don Quijote impone la visión de Don Quijote, que va primero pues, por varios personajes, Sansón Carrasco, el mismo Sancho Panza, que le roba la imaginación a Don Quijote y trata de presentarle unas aldeanas, ¿verdad? Pero claro, ya no es la imaginación de Don Quijote, que es pura, es de primer grado, ¿no? Es una imaginación en Don Quijote para Don Quijote. Es la imaginación de Don Quijote en Sancho para Don Quijote. Entonces es de segundo grado y es espuria. Ya no es... hay una serie de reflexiones verdaderamente que son muy interesantes en toda esta cuestión. El diálogo autorreferencial, por tanto, es un diálogo que se plantea del autor consigo mismo, pero que verdaderamente el resultado que produce pues es exactamente eso, que la historia puede seguir fluyendo, la diégesis puede seguirse generando gracias a la conciencia que tiene la literatura de ser un diálogo con la literatura, en este caso consigo misma, literalmente, ¿no? En ese sentido autorreferencial. Bueno, no sé si lo he resumido bien, pero ya me corregirá después Aldo y me pegará como buen maestro, me pegará con la baqueta en los nudillos. El diálogo reflexivo, ¿verdad? El diálogo reflexivo que se plantea aquí es aún más complejo, verdaderamente, porque en este caso en lo que se centra Aldo es en un episodio de el Persiles, y el Persiles, que se lee mucho menos que el Quijote, y que es justo, probablemente normal que se lea menos que el Quijote, es en cierto sentido una novela más lineal que el Quijote y con menos profundidad reflexiva. O sea, no lo sé, ofrece verdaderamente menos incentivos a la imaginación de un lector moderno que el Quijote. Y sin embargo es una novela complejísima, ¿no? Es una novela complejísima. Entonces ahí es donde tenemos que entrar, o tendrían que entrar, porque no me quiero incluir en el grupo, los críticos literarios, verdaderamente, ¿no? Entonces, son las relaciones entre un texto cervantino, es decir, un episodio, porque es solo un episodio del Persiles, ¿verdad? Del tercer libro del Persiles, y numerosos otros textos, entre los cuales al final pues sale una sorpresa, ¿verdad? De la caja de sorpresas, ¿no? Pero es una lectura que es verdaderamente muy original y muy sugestiva de un episodio el episodio en sí es un episodio muy extraño ya, porque no sé si tenéis más o menos presente el argumento del Persiles, pero está esta compañía de peregrinos, ¿verdad? Encabezada por Persiles y Sigismunda, es decir, por Periandro y Auristela, ¿no? En su disfraz de peregrinos que se van moviendo por el mundo, llegan a una venta en un momento determinado y de una forma muy extemporánea, verdaderamente, y muy poco justificable en la dinámica. Lo que pasa es que uno está absorbido por el discurso, ¿no? Que le lleva adelante, y el lector común pues no para mientes en estas cosas, no se da tanto cuenta de estos mecanismos súbdolos, ¿no? De Cervantes que le llevan a las trampas que él mismo está, ¿no? Y entonces llega el criado de Periandro y Auristela y dice, vengan a ver una cosa maravillosa que viste y no sé qué. No hay ninguna cosa maravillosa, ¿no? Hay una habitación toda enlutada, cubierta con paños de luto,
que además no está muy claro por dónde consiguen ver esta habitación, ¿no? Entonces llega un señor también vestido de luto y les dice, dentro de 2 horas aquí podréis ver la cosa más maravillosa del mundo, tal, y les ofrece unas visiones. Entonces, contrariamente a lo que suele suceder en los trabajos de Persíles y Sigismunda, ¿verdad? Pues los protagonistas, en vez de asistir a una historia narrada por uno de sus protagonistas o una historia narrada por un narrador extradiegético, pero que sabe la historia de alguna forma, etcétera, como se han ido sucediendo en todo este largo peregrinaje, ¿verdad? Pues en este caso lo que están haciendo es asistir o que se les ofrezca la asistencia a una especie de ejecución de una historia que todavía no saben lo que va a pasar, ¿no? Y aquí Aldo es donde ve el teatro, ¿no? Una representación teatral. Entonces, este escudero enlutado, todo vestido de negro, que les dice, pues dentro de 2 horas aquí podréis ver las cosas más maravillosas, es en realidad para Aldo una especie de usurpador, un director de una compañía de cómicos, un autor de comedias, como se decía en la época, que invita a un público, ¿no? Está verdaderamente reclutando a un público para que asistan a la representación de unas cosas maravillosas, ¿no? Solo que él estas cosas maravillosas les empieza a contar los antecedentes, ¿no? Al público y tal, y espera que se desenvuelvan como una tragedia, ¿no? Pero resulta que cuando esta tragedia verdaderamente se lleva a efecto, cuando el público interno, es decir, los peregrinos, los amigos de Persíles y Sigismunda, toda la compañía de peregrinos, ya no están presentes y allí no quedan nada más que los actores en el escenario, ¿verdad? Pues la tragedia se desarrolla de tal forma que se convierte en una comedia, verdaderamente, porque la que tenía la Ruperta, que es la viuda escocesa, que tenía que asesinar al hijo del asesino de su marido, cuando ve al hijo que es tan guapo y le ve allí dormido en la cama, en vez de asesinarle, se enamora de él y decide que se van a casar, se le mete en la cama, vamos, a Cloriano sustancialmente se le mete en la cama. Y claro, pues la cosa acaba de una forma muy distinta, con gran indignación del pobre escudero que estaba esperando su tragedia y se encuentra con una comedia. Claro, todo esto es... Aldo lo ve de una forma que a mí me parece... Bueno, ¿lo digo o no lo digo, Aldo? ¿Lo tengo que decir Tienes que decirlo, sí. Sí, Aldo lo ve como una proyección muy irónica, verdaderamente muy irónica de la figura del autor en uno de sus propios personajes, teniendo en cuenta la historia personal de Cervantes, que como él mismo nos cuenta en el prólogo de las comedias y los entremeses nunca representados y tal, pues tuvo sus veleidades de escritor para el teatro, ¿verdad? Y quiso escribir y representar tragedias, ¿no? Cuando todavía la tragedia parecía que iba a ser el género dominante, a finales... El último cuarto del siglo XVI, ¿verdad? Parecía que la tragedia era un tipo de teatro que podía tener un tipo de teatro culto, que podía tener una viabilidad en España, etc. Y después, pues, se alzó el monstruo de naturaleza, que era Lope de Vega, con la monarquía cómica y se lo llevó todo por delante. Y lo que podía ser una forma culta de teatro destinada a un público culto, es decir, una tragedia, imitación de la tragedia italiana, de la tragedia clásica, Séneca, se convierte en una especie de teatro de género, que es verdaderamente lo que es la comedia nueva, ¿no? Un teatro de género, un teatro de entretenimiento, una literatura de consumo, que es lo que es la comedia nueva, verdaderamente. La primera literatura de consumo que se produce en el mundo moderno, en Inglaterra también, pero vamos, sustancialmente son procesos paralelos, el inglés y el castellano en ese sentido. Y todo se diluye en esa especie de fórmula de la comedia nueva en la que todo tiene que acabar siempre bien y hasta la historia de Romeo y Julieta. Pues cuando la coge Lope de Vega y escribe Castelvines y Monteses, acaba en vodevil, ¿no? Acaba bien también y no se muere nadie y se casan al final Romeo y Julieta y todo. O sea, ¿no? Es esta desvirtuación. Pero claro, que Cervantes se proyecte a sí mismo en este personaje frustrado, ¿no? Pues es una cosa de una enorme autoironía, ¿no? Yo, poniendo en relación esto con el tercer capítulo, el diálogo intersubjetivo, que es mucho más complicado, en el que también hay una proyección del autor, a la que después llegaremos, pero antes de dirigirme a eso, poniéndolo en relación, os anticipo, con este tercer capítulo y con el trabajo de Aldo en particular, pues yo me preguntaba, pensando, mientras leía los textos, ¿no? Del segundo y del tercer capítulo,
me preguntaba, bueno, el autor se proyecta dentro de su obra con absoluta conciencia, ¿no? y con gran ironía, efectivamente. ¿En qué medida el crítico, al proyectar su propia experiencia de lectura de la obra y de conocimiento y personal en todas las dimensiones, en todos los sentidos, interfiere consciente o inconscientemente con la lectura de la obra que está proponiendo, que es su labor, al fin de cuentas, ¿no? O sea, lo que hacemos nosotros pues, es escribir lecturas, interpretaciones, claves más o menos amplias, ¿no? Más o menos concretas y específicas, a veces muy puntuales de lectura de una obra, pero ¿en qué medida el crítico debería ser más consciente de que el ojo del observador altera el experimento? ¿En qué medida ese fenómeno se da en la literatura? Y esa es la primera provocación que le dirijo aquí a mi maestro. Sí, perdona, es una provocación a la que no quiero contestar enseguida, porque aún falta mucho trayecto para llegar al final de sí. Bueno, o sea pues, que mejor si postergamos todo el diálogo al final. Perfecto. Sigo adelante porque ya estaba anticipando el tercer capítulo, ¿no? Como veis, el diálogo intersubjetivo que he llamado aquí, que ha llamado Aldo a este tercer capítulo, y es, bueno, yo le caracterizo así como relaciones entre una filigrana de textos descontextualizados y el discurso público, verdaderamente. Claro, aquí se basa también en un episodio del Persiles, que es un libro, bueno, verdaderamente también hay muchos ejemplos de otras obras al hilo, sobre todo en el cuarto capítulo, y hay partes importantes del Quijote tomadas en consideración en el conjunto del libro de Aldo, ¿verdad? En los diálogos cervantinos de Aldo. Pero el Persiles ocupa un lugar muy importante. Y efectivamente, pues en otro episodio del Persiles aparece un gallardo peregrino, ¿verdad? Con un cartapacio, que es un señor que va por el mundo recopilando refranes. Entonces, cada vez que se encuentra con alguien le pide que le escriba un refrán, ¿no? Un proverbio, una frase, una sentencia, una máxima, un aforismo, ¿no? Y quiere recopilar este libro de obras ajenas, en realidad, hacer esta colección de recopilaciones extraídas de distintos autores, digamos así, que no son autores, ¿no? Y llamarlo Flor de aforismos peregrinos, ¿no? Y esto es lo que hizo Aldo, ¿no? Por eso me venía a mí la idea de la proyección autoirónica del crítico dentro de la obra del autor y dentro de su propia obra, que es decir, en qué medida el crítico está creando una obra de un autor que no existe para adecuar a la medida de la obra de ese autor su propia lectura, sus propios fantasmas, sus propios demonios, sus propias obsesiones, sus propias necesidades, ¿no? En muchos casos, en muchos sentidos. Pero también esto nos plantea otra dimensión, porque el análisis de Aldo es muy fino, ¿no? Es un análisis verdaderamente muy inteligente y va mucho más allá, quiero decir. Si nosotros extraemos en eso que yo he llamado filigrana de textos, cogemos frases y las descontextualizamos, las sacamos del contexto en el que las había colocado un autor que ya es tan ambiguo y tan difícil de analizar, ¿no? Como es Cervantes, que en muchas ocasiones, ni aún contextualizando lo que dice, sabemos en realidad cuál es su última intención comunicativa, cuál es el mensaje que quiere transmitir verdaderamente. Cuánto más se puede desvirtuar o falsear o alterar, por lo menos, ese mensaje, si nosotros extraemos un aforismo, una frase, un juicio, una sentencia, ¿verdad?, del texto en general y lo convertimos en eso, en un proverbio, ¿no? Entonces, ¿qué imagen se puede sacar de...? Aquí no me resisto, sin embargo, a leer la conclusión de este capítulo porque es verdaderamente genial, ¿no? Sin embargo, no puede ni debe descartarse a priorísticamente la posibilidad de que algunos lectores sepan moverse con habilidad y competencia en el laberinto de la interdiscursividad y descubrir entre los agujeros negros y los espacios blancos
de una antología de aforismos, matices y detalles del retrato auténtico de Miguel de Cervantes. Claro, estamos hablando de un retrato ideológico, axiológico, psicológico, mucho más amplio, ¿verdad? Matices y detalles del retrato auténtico de Miguel de Cervantes, inalcanzables por otra vía. Y no se olvide que, y aquí termina el capítulo, es lo que más me gusta, ¿no? El ver mucho y leer mucho aviva los ingenios de los hombres, que es evidentemente una cita de Cervantes, ¿no? El ver mucho y leer mucho aviva los ingenios de los hombres, ¿no? Bueno, pero ¿qué quería decir Cervantes cuando dijo que el ver mucho y leer mucho aviva los ingenios de los hombres? Por eso yo me he referido a las falacias de la ideología, el lector en su laberinto, ¿no? ¿En qué medida el lector lector infábula que se plantea de esta forma, ¿no? A través de los comentarios que unos personajes hacen sobre los aforismos de otros personajes, ¿no? Todo este juego de espejos, ¿en qué medida en realidad nos está haciendo perder totalmente de vista el norte de la lectura? Quiero decir, todas las lecturas de todos los textos son igualmente válidas, ¿no? Y esta es la segunda provocación que dejo ahí planteada, ¿no? Aldo. Cuando un lector se enfrenta con el texto, cualquier interpretación que ese lector dé del texto es igualmente válida para todos los lectores. ¿En qué medida podemos juzgar nosotros, decir, ah, no, la interpretación correcta es esta? Lo que usted dice, pues es una barbaridad, es un disparate, es una tontería, es una simplificación, ¿no? Estas cosas que a veces suceden, ¿verdad? El cuarto capítulo es quizá, desde el punto de vista de la situación textual y la situación intertextual que maneja, el más rico, porque es uno que ofrece, tengo que ir corriendo, porque son las 6 ya, me vais a perdonar. Claro, pues se centra en un diálogo intertextual que está muy bien conocido, es mucho más fácil y es un diálogo intertextual que se centra en dos figuras de enorme importancia, ¿no? Como son Ariosto y Cervantes. Pero es también, de alguna forma, a mi gusto, el fulcro de todo el razonamiento del libro, porque es esa explicación teórica que Aldo ha hecho con tanta maestría, aquí se lleva a cabo en lo que se refiere específicamente al diálogo intertextual entre dos autores, lo que forma más general y más común solemos reconocer como diálogo intertextual, ¿verdad? Y lo analiza muy bien en todas sus modalidades posibles, es decir, lo que es el diálogo entre los contenidos de las obras de los dos autores, cuando un autor toma la materia, se inspira en la materia, responde a la propuesta literaria de otro. A nivel del contenido y a nivel de la forma, a nivel de la historia y a nivel del discurso, ¿no? Y esto es evidentemente una clave de lectura cervantina fundamental, ¿no? Y el último es verdaderamente el más complejo desde el punto de vista de la situación textual y también desde el punto de vista de la situación axiológica, de la situación conceptual, porque aquí es donde llegamos a algo que debería haber dicho ya y que se me ha olvidado decir en realidad, que es que efectivamente pues esto que nos ha presentado Aldo en ese esquema tan bonito, ¿no? De los textos de llegada cervantinos y los distintos tipos en los que se manifiesta la intertextualidad, la intratextualidad, la infratextualidad con los textos adyacentes y los textos subyacentes que pueden servir como punto de partida, ¿no? Es una cosa que se discute también muy bien en el capítulo 4, efectivamente, y que de alguna forma culmina aquí y para la cual es fundamental ese esquema, que en realidad en el libro se encuentra aquí, en este capítulo, ese esquema de Aldo, ¿no? de las distintas formas de intertextualidad, porque justifica claramente una forma de infratextualidad, que yo creo que es una cosa que se ha inventado Aldo Rufinato, yo no sé si alguien lo había usado ya antes, y que es pues esta cuestión del paradigma oculto, ¿no? Que es la tercera pregunta que querría que explicase Aldo verdaderamente. Y yo casi creo que me pararía aquí, ¿no? Aunque hay una pregunta que queda y que después a lo mejor tenemos ocasión de hacer, ¿no? Yo lo he llamado las grietas del discurso y el paradigma oculto, ¿no? Porque
a través de un episodio de nuevo del Persiles, que es el de la historia de Feliciana de la Voz, ¿no? Y el niño que le entregan al marido y tal, y la historia de este niño, de dónde viene, que se cambia con otro niño, pero no nos lo dice el narrador, y después resulta que los niños se habían cambiado y nosotros no lo sabíamos, ¿no? Y hay toda una serie de pequeños detalles en el discurso que como que rechinan, como que no encajan bien, ¿no? O sea, hay una serie de detalles que evidentemente Cervantes no era nada tonto y no los dejó allí por casualidad, ¿verdad? Aunque se estuviese muriendo, aunque estuviese acabando muy deprisa el libro, que todavía estamos en un punto del libro que no es la cuarta parte, es la tercera parte, y todavía se estaba tomando la vida con más calma, Cervantes, ¿verdad? Bueno, pues hay una serie de detalles que son estas grietas del discurso, ¿verdad?, que no acaban de encajar perfectamente, a través de las cuales, ¿verdad?, se nos abre un espacio. Para hablar de este capítulo, pues se necesita realmente un espacio único. De todas formas, a través de alusiones que no es fácil captar, como por ejemplo el hecho de que de repente el narrador nos diga que cuando los peregrinos se están acercando al lugar donde, donde se hospeda, donde llega también la Feliciana de la Voz, que se huye de sus parientes, pues están de noche en un descampado, y solo pueden orientarse a través de la luz, de una luz. Y la luz que ellos ven es la luz de una cabaña de pastores boyeros, ¿no? Ahora, aquí hay un montón de cosas imposibles que en primer lugar los peregrinos se encontraban a una distancia de kilómetros para llegar a esto. En segundo lugar, se encontraban en el bosque, en un bosque, dentro, no en el descampado, como he dicho antes, en un bosque, encerrados allí, y no podían ver, lógicamente, el horizonte. Y en tercer lugar, se nos dice que esta luz era tan potente como para orientar el camino de los peregrinos. Pero justamente Cervantes nos dice que la cabaña que ofrece la luz es una cabaña de boyeros. Estamos por la noche en una temporada en que, levantando los ojos al cielo, se ve justamente como estrella guía la constelación del boyero, de los bueyes, como se llama, y cuya estrella guía, el boyero, por supuesto, es la denominada Arturo, que se utilizaba entonces como estrella para orientarse por la noche. Bueno, todo esto ¿por qué? Porque Arturo es la estrella que nos da también la dirección de la osa mayor, de la osa menor, Sí. del pequeño carro, del carro. Y justamente esta constelación, la del carro, juntamente con el boyero que le indica, son las constelaciones de las que nos habla Ovidio en su Metamorfosis, cuando habla del mito de Mirra, de la Mirra, que era que por alguna razón había cometido un gravísimo pecado, un incesto con el padre, y el castigo fue la que se transformara en un árbol, ¿no? Por eso está en la Metamorfosis. Ahora, esta estrella nos encamina hacia Ovidio por un lado, por este lado, y a través de Ovidio llegamos ¿a qué? A una comedia de incesto, a un relato de incesto. La tragedia de Mirra. La tragedia de Mirra, por supuesto.
y la tragedia de Mir aquí, ¿qué tiene que ver? Vamos a ver, aquí estamos con, con un niño que cuando se lo presentan a su madre no lo reconoce. Cuando reaparece, de repente la madre dice, bueno, sí, sí, de acuerdo, puede ser mi hijo, venga conmigo. Cuando llegan sus padres, los padres que tienen que castigar a la hija por lo que ha hecho, que era lógicamente una relación prohibida, que había quedado embarazada, etcétera, etcétera, en el momento en que se está solucionando el asunto, porque como muy a menudo ocurre en las comedias de capa y espada, pues se reúnen todos, amigos y enemigos, y encuentran una solución feliz, ¿no? El happy end típico de las comedias de este tipo. Ahora, entre las varias, digo, lo estoy sintetizando muy mal porque faltan un montón Es que es de imposible. detalles. Tienes Repito, razón, hace falta... No puedo. Pero por lo menos a ver si podemos centrarnos un ratito en esta slide que justamente nos ha puesto Guillermo. Espera, que tengo que Esta cita. Sí, vamos a ver esta cita. ¿Puedes decirlo tú, las circunstancias que se relacionan con esta cita? Vamos a ver si puedo decirlo, porque no es tan fácil. No, me si no lo acuerdo. digo yo, no Es hay que, problema. es que también hay que anticipar el hecho de que este señor Don Sancho primero no se llamaba Sancho y después se llama Sancho. Entonces, Claro. el hermano y el padre de Feliciana, que vienen a vengar el honor de la familia, porque Feliciana se ha escapado con un señor y ha tenido nada menos que un niño, pero también hay que recordar que también Mirra tuvo un hijo de sus relaciones incestuosas con su padre, ¿verdad? Bueno, pues este hermano que primero no se llama Sancho, pero después sí se llama Sancho, y es otra de las grietas del discurso, otro de esos descuidos, ¿verdad? Pues quiere asesinarlos a todos prácticamente, quiere matar al padre de la criatura, quiere matar a Feliciana, quiere matar al niño, los quiere matar a todos prácticamente, pero un amigo de la familia que también está allí, como dices tú, en esta situación de careo final, ¿verdad? De confrontación final entre todos los personajes, típica de las comedias de Lope de Vega, típica, donde todo al final se soluciona y el árbitro supremo dice, bueno, pues tú te casas con esta, tú te casas con este, tú así, ¿no? Distribuye los matrimonios. Pues aquí un amigo que ejerce esta función dramática, ¿verdad? Dice esta frase: señor don Sancho, nunca la cólera prometió buen fin de sus ímpetus. Ella es pasión del ánimo y el ánimo apasionado pocas veces acierta en lo que emprende. Vuestra hermana supo escoger buen marido. Tomar venganza de que no se guardaron las debidas ceremonias y respetos no será bien hecho, porque os pondréis a peligro de derribar y echar por tierra todo el edificio de vuestro sosiego. Mirad, señor don Sancho, que tengo una prenda vuestra en mi casa, es decir, el niño que ha tenido Feliciana, ¿verdad? Y que, un sobrino os tengo, sobrino porque es hijo de Feliciana, hermana de Sancho. Un sobrino os tengo que no le podréis negar si no os negáis a vos mismo. Tanto es lo que se os parece. Ahora bien, tomo yo la palabra. Bye. ¿Cómo puede ser este niño, si realmente es sobrino y no padre, el Sancho de él, cómo puede parecerle tanto al tío más que a su padre? O sea, la ambigüedad. Un sobrino os tengo que no le podréis negar si no os negáis a vos mismo. Tanto es lo que os parece. Pero que tiene que negarse a sí mismo. El hecho de que este se parece mucho al mismo Sancho, que por supuesto no debería ser el padre de este niño, ¿no? Porque si fuera el padre, lógicamente sería, no podría negarse a sí mismo, porque lógicamente sería muy parecido a él. Pero el tío tiene que ver con este asunto.
¿Pero qué está diciendo Sancho? ¿De qué niño está hablando? ¿Del mismo hijo de Feliciana o de otro hijo? Que a lo mejor es hijo de Sancho, que ha llegado allí, ¿por dónde? Exactamente. Es que es muy divertido. No sé Es quién muy decía divertido. que pensando mal siempre se acierta. Yo creo que Cervantes en este caso quiere realmente que pensemos mal. Y por allí, por esto, pues a través de esta grieta, veo otro indicio de lo que es el paradigma oculto de esta novela, que informa esta novela y que sería pues el tema prohibido por excelencia, por antonomasia, el tema del incesto. Lógicamente planteado paródicamente, como siempre hace Cervantes, un tema trágico por excelencia, que llega a ser parodia de sí mismo, ¿dónde? El hecho de que, por ejemplo, en este caso, la Feliciana de la Voz, el episodio Feliciana de la Voz se desarrolla en tierras extremeñas, en una aldea, ni siquiera en la capital, en una aldea cercana a la Virgen de Guadalupe, y donde, por supuesto, las grandes tragedias, los grandes mitos, etcétera, etcétera, no debería encontrar cobijo. Y la parodia reside exactamente en esto, o sea, en el sugerir un tema trágico en un ambiente vulgar, o sea, dando la vuelta a toda la cuestión. Repito, haría falta una lección entera para hablar de este asunto, pero no sé si esta pequeña sugerencia pudo ser útil para entender lo que yo entiendo por paradigma oculto. Yo creo que por lo menos hemos dado una serie de pistas y además si la gente no ha entendido bien, los que nos escuchan no han entendido bien de qué estamos hablando, es mejor, porque estamos creando un suspense publicitario que inducirá a todos a comprar el libro en cuanto salga, ¿verdad? A pedir el libro en cuanto salga lo que pasa es que es como cuando se te acaba la serie de Netflix y te falta el desenlace, o sea, a ver cuándo sale este libro, a ver cuándo sale la segunda parte, porque aquí todos estos pobres, yo ya lo he leído, pero todos estos pobres, porque hay un elemento al que yo aludía con lo de Don Sancho, que es otra de las cuestiones que están a menudo presentes, digamos. Tanta era la obsesión de Cervantes con Lope que en realidad prácticamente en todas sus parodias, sus ironías, sus dobles sentidos, sus sentidos ocultos, de alguna forma siempre se desliza alguna pulla, alguna conexión con el teatro de Cervantes, siempre, siempre. Por todas partes, haga uno lo que haga, y el Persiles está lleno de estas cosas. Tú has sacado estas en estos 5 capítulos, ¿verdad? Pero habría otras cosas que podríamos tomar en consideración. Aquí estaba la viuda valenciana como clave de la disolución de la tragedia, ¿verdad? En el episodio de Ruperta y Croriano. Aquí nos encontramos con los primeros Benavides, la comedia de Lope, que es una comedia en la que se habla de un incesto histórico, más o menos, o un presunto tal, ¿no? Que se puede leer en esa clave y resulta que el personaje se llama Sancho en esta comedia de Lope y el personaje de Cervantes que no se llamaba Sancho de repente se llama Sancho sin que sepamos por qué, ¿verdad? Entonces, hay siempre ¿tú crees que es verdad esto? O sea, tanta era la obsesión de Cervantes con el hecho de que Lope le hubiera robado el cetro de la monarquía cómica o de alguna forma no solo a él, sino a él y a otros muchos. Porque yo creo que Cervantes por aquí también reivindicaba los derechos de Juan de la Cueva o de otros autores que como él habían intentado llevar a cabo otro tipo de teatro, ¿no? Más parecido a
a lo que luego podría hacer Calderón, a lo mejor, o más parecido a lo que ya entonces estaba haciendo Shakespeare y que en España no pudo cuajar por culpa de Lope de Vega. ¿Tú qué piensas de esto? Claro que la cuestión relacionada... Lope de Vega está. En primer lugar, Lope de Vega está seguro al 100%. Que a Cervantes le guste jugar con sus amigos enemigos de esta forma, lo sabemos perfectamente. O sea, no con ataques directos, sino con indirectas, con alusiones, pero pérfidas, de una perfidia extrema, sublime, trágica, maravillosa, como solo Cervantes lo sabía hacer. Y lógicamente, hablando con sus enemigos, con sus adversarios, la manera más lógica, más natural para que el mensaje llegara a él y únicamente a él, y sobre todo a él, era justamente esta, o sea, la de la alusión irónica, que sus enemigos podían percibir perfectamente y enfadarse como locos. Tanto es que el señor Avellaneda, autor de Quijote apócrifo, pues se enfada terriblemente con Don Miguel, acusándole de utilizar sinónimos voluntarios. Los sinónimos voluntarios son exactamente esto, o sea, las alusiones que Cervantes hacía a sus amigos enemigos bajo forma de una cosa que, en fin, no tenía ningún aspecto de ataque, de insulto, de nada, en fin, pero era un insulto más profundo, una crítica inmensa que llegaba a través de esta fórmula. O sea que, sin duda, la respuesta es perfectamente incluido en la historia para que pase desapercibido si no se quiere percibir, pero para que lo entienda quien lo tiene que entender, ¿verdad? Pero, mira, Beatriz, no sé cómo estamos de tiempo. Cervantes no nombra nunca a Lope en sus obras, pero sí lo nombra en el prólogo de sus 8 comedias y 8 entremeses, ¿no? Y dice que se levantó el monstruo de naturaleza y le quitó toda gracia al teatro porque se apoderó de todo. Se alzó con la monarquía cómica. Exactamente. Y luego en sus obras no vuelve a hacer el nombre de Lope de Vega, claramente, ¿no? Porque si sabe expresar su opinión de esta forma tan literaria y tan elegante como sabe hacerlo. En fin. Beatriz, yo preguntaba, no sé de tiempo cómo estamos, porque veo que son Estamos las muy mal, creo. 6:30 y Estamos ya terminando. Sí, terminando. Esto es tan fantástico y tan interesante que digamos, podemos emplazar a otro momento en el tiempo que esté jubilosamente en la calle el libro, ya que podamos leer, y se puede centrar precisamente en estas grietas cervantinas que Aldo ha sabido ver también, que Guillermo ha sabido reinterpretar desde la lectura inteligente y que bien lo has expresado, Guillermo, de estas complejidades que Cervantes siempre nos está dando caras nuevas, luces y sombras en esa maravilla de escritura que es como un océano donde nunca vamos encontrando puertos, pero siempre hay un más allá en el que inteligencias como las dos vuestras nos hacen en verlas a todos los que estamos aquí en esta reunión.
virtual del Instituto Cervantes de Palermo. Así que alguna apreciación más que queréis hacer, y si no, vamos cerrando. Hombre, yo creo que si hubiese alguna pregunta por parte del público más que otra cosa, porque yo sí que tengo mis preguntas pendientes, todavía que Aldo no me ha contestado, pero sé que antes o después me las contestará. Mira, todo depende de la disponibilidad que tengamos de tiempo. Unos 10 minutos más. Vale, entonces yo creo que solo caben las preguntas. La tuya no cabe, Guillermo. Creo no, que, la mía no cabe. creo que Las mías otra son pregunta. 3. Las mías no caben. El público sí, si quiere alguien preguntar algo. Porque acabo de recibir un mensaje de Eduardo Aguirre que me dice: nos dejas con el caramelo en la boca y no sé, vamos a ver. Pero don Aldo nos deja con el caramelo en la boca. Voy a encadenarme en la editorial para exigir que salga ya. Me parece una óptima idea, verdaderamente. Los que como hizo la baronesa Thyssen cuando querían cortar los árboles del Paseo del Prado delante del museo Thyssen-Bornemisza, que se encadenó para que cortaran. Fue la prensa y la televisión, pues aquí igual, para que salga el libro ya de Aldo. Es que las consecuencias del COVID pues han afectado a las programaciones de todo, incluidas las editoriales. Es así, por desgracia. Y yo me imagino que el editor tendría todo lo que tenía que haber salido antes y que se ha quedado ahí. Y sí, claro, claro. No, es que el editor tiene pendientes, o que yo sepa, después del mío, que no ha salido aún, por supuesto, por lo menos 6 títulos más que forman parte de la misma colección. De momento han salido los 2 primeros, que es un libro de Ayala y otro del mismo José Manuel Lucías Mejías. Luego ha salido el libro cervantino de Blecua, y en cuarto lugar ha salido el que hemos comentado aquí, el poeta que fue novelista, de José Montero. Y ahora el siguiente serás tú. No, el siguiente que debería haber salido, que sale en estos días, es un libro de cervantino de Juan Diego Vila, y después de Juan Diego Vila el mío, ¿no? Pues, lo que ocurre es que estos 2 hubieran debido salir en el 2021, claro. El de Diego Vila y el mío, pero se han postergado en 2022. Se ha paralizado todo. Lo que yo me temo es que habiendo salido aún el libro de Vila, el mío no sé si era octubre. Por eso te digo, a ver si nos quitamos para el otoño o la siguiente. Para el otoño, pero con reserva, en el sentido de que vamos a ver si ha salido efectivamente. Yo en otoño, como sabéis, no estaré en Palermo, estaré destinada en el Instituto Cervantes de Cracovia. Cracovia. Qué bonita ciudad. Así que, bien, porque mi colega que me sustituya esté encantado, y seguro que va a estarlo, de contar con vosotros, y desde ese rincón del mundo polaco de Cracovia, cuando esté allí, y también tendréis vosotros vuestra casa cuando me ocupe. Pero qué pena, directora. Sí. Es la vida, que decir, yo cumplo ya mi ciclo de yo lo siento permanencia mucho en Palermo, los 5 años, que el tiempo vuela. Claro. Y tengo que ir a otro destino, que será Cracovia. Pero habéis puesto en marcha... que lo haya disfrutado. Perdona, Guillermo. Yo siento que Palermo es una parte de mi corazón, de mi vida, y las gentes de Sicilia, Italia ya está desde hace muchos años en la parte familiar que tengo italiana, y después de todos los grandes amigos y estos 5 años, a pesar de la pandemia,
y todas estas cosas es una experiencia para mí inolvidable y que no diré nunca un adiós, sino un hasta siempre. Hasta siempre. Nos seguiremos viendo, ya sea virtualmente o presencialmente, de alguna forma. Así que, pero vamos, Aldo, ya sea con María Laura y el nuevo director que vaya a venir, que seguro que estará encantado, y si no, esto es la ventaja y la maravilla de las actividades que se pueden hacer en línea, que desde cualquier rincón del mundo nos vemos todos. ¿Sí? Bueno, de todas formas, estoy empezando a escribir un poema. El primer verso suena así: espérame en Cracovia, Beatriz. Claro que sí, ahí. Encantado. El trabajo del Cervantes es en tantos, afortunadamente, en tantas ciudades del mundo, que esto es crear redes hispanistas, redes de trabajo, y por eso no es nunca un adiós, sino es hasta pronto, hasta mañana, cuando se pueda. Es así. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Queréis hacer alguna observación? Los oyentes, Aldo, Guillermo, intervención de broche de oro. Yo he vuelto a poner Hemos la quedado todos portada. con más ganas, es así, Sí, pero sí, el tiempo vuela. Hacían falta otras 2 horitas. Un seminario sobre esto, estaría muy bien. Eso es. Perdone, directora, si usted me permite, Sí. yo quería dar mi enhorabuena al profesor Rufinato y a Guillermo por esta espléndida charla que nos ha iluminado una vez más sobre la complejidad de la novela y de la capacidad de la narratividad cervantina, y que a veces parece que nos olvidamos de esa capacidad, que pero es, digamos, latente, pero al leer sus escritos con atención siempre es algo que llega profundamente al lector. Esta capacidad de construir diálogos con el lector, diálogos entre los personajes, diálogo entre el autor, el narrador, perdón, y sus personajes. Y los dos lo han explicado perfectamente. Y yo, con todo mi cariño, les doy mi enhorabuena a los dos. Gracias, Roberto. Gracias, Roberta. A ustedes. Y si a Guillermo lo llama Guillermo, pues a mí llámame Aldo, por favor. Vale, Aldo. Enhorabuena, Aldo. Gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los dos, profesor Rufinato, profesor Carrascón, querido Aldo, querido Guillermo, y a todos los que nos habéis acompañado, que, como sabéis, esta es vuestra casa desde este rincón virtual de las Jornadas Palermitanas de Hispanismo en Línea, y especialmente en esta celebración de la Semana Cervantina que tan brillantemente han abierto estos dos queridos profesores en este diálogo desde la intertextualidad de Cervantes. Feliz día del libro, y bueno, estaremos encantados todos de leerlo, el tuyo, Aldo, en cuanto nos sea posible. Daremos debida publicidad en nuestras redes sociales de su llegada. Y el que no haya podido seguir esta charla podrá verla en su grabación en nuestro canal YouTube, que también en redes sociales avisaremos en cuanto esté disponible. Gracias y hasta siempre. Muchísimas gracias a Semana vosotros. Cervantina. Gracias. Gracias a usted, Gracias. directora. Gracias. Gracias a todos.